Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Espero se encuentren bien. Nuestro grupo está conformado por Juliana González, Adrián Montes, Duan Roatán, José Ortega, Juan Camilo Navarro y mi persona, María Camila del Toro. Les estaremos hablando sobre los metales y aleaciones no ferrosas. Iniciamos preguntándonos qué son las aleaciones. Tenemos que las aleaciones son mezclas homogéneas de dos o más elementos, los cuales al menos uno debe ser un metal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para nosotros poder hacer una aleación necesitamos dos elementos o más y uno de ellos indispensablemente debe ser un metal, porque si no, no podemos hacer nuestra aleación. Bueno, cuando hacemos la aleación, el compuesto resultante presenta propiedades diferentes a los elementos constituidos por separado. Estas aleaciones se utilizan para mejorar algunos elementos de metales puros, como lo son la resistencia mecánica, dureza, resistencia a la corrosión. Bueno, por estos tres puntos se utilizan más seguidos las aleaciones. Ahora decimos que las aleaciones no ferrosas son mezclas homogéneas que no contienen hierro, no poseen cantidades muy pequeñas del mismo, como el zinc, el aluminio, el cobre, el estaño, entre otros. Bueno, como podemos ver, los metales y aleaciones no ferrosas tienen aplicaciones importantes debido a las propiedades como la resistencia a la corrosión, alta conductividad térmica y eléctrica, baja densidad y facilidad de fabricación. Bueno, de todos modos, mi compañero más adelante les estará profundizando un poco más sobre las propiedades. También nos preguntamos qué son metales no ferrosos y pues podemos decir que los metales no ferrosos son aquellos metales los cuales no tienen en composición química al hierro, como había dicho anteriormente sobre las aleaciones no ferrosas. Pues cabe aclarar que aquí pues estamos incluyendo todos los materiales, incluso ya los que son aleados. Como característica de los metales no ferrosos, tenemos que por lo general son metales blandos y que poseen poca resistencia mecánica. Ahora seguimos con las características generales de los metales y las aleaciones no ferrosas. Bueno, iniciamos con las aleaciones no ferrosas. De ellas podemos decir que tienen amplia gama de propiedades, que tienen buena resistencia a la corrosión y pues tienen aplicaciones y altas temperaturas. Resisten también a altas temperaturas. Del aluminio, lo que podemos decir es que tiene alta conductividad térmica, buena resistencia a la corrosión. Del magnesio, lo que podemos decir es que es un metal muy ligero, o sea, es el más ligero de todos. También tiene buena resistencia. Del cobre decimos que tiene alta conductividad eléctrica, buena resistencia a la corrosión. Y bueno, seguimos ahora con el titanio. Y tenemos como característica que tiene buena resistencia, o sea, buena resistencia a la corrosión, a temperaturas muy elevadas. Siguiendo ahora con los metales refractarios, los cuales decimos que tienen buena resistencia también a temperaturas bastante elevadas. Y los metales precisos, que entre ellos tenemos el oro, plata y el platino. Generalmente ellos tienen buena resistencia a la corrosión. Clasificación de los metales no ferrosos. Estos se dividen en tres grupos: metales no ferrosos pesados, ligeros y ultraligeros. Los pesados son aquellos cuya densidad es igual o mayor a 5 gramos centímetros cúbicos. Se encuentran en este grupo el cobre, el estaño, el plomo, el zinc,
el níquel, el cromo y el cobalto. Los ligeros tienen una densidad comprendida entre 2 y 5 gramos por centímetro cúbico. Los más utilizados son el aluminio y el titanio. Por otro lado tenemos los ultraligeros, cuya densidad es menor a 5 gramos por centímetro cúbico. En este grupo se encuentra el berilio, el magnesio, aunque el primero de ellos realmente se encuentra en estado puro, sino en elemento de aleación. Procesos básicos para la producción de los metales no ferrosos. Para esto tenemos la extracción, concentración, fusión, afinación y aleación. Con base a la extracción tenemos que estos metales se encuentran en la superficie de la Tierra. Es decir, el aluminio se extrae de un metal llamado bauxita. Y el método de extracción tiene dos fases. Se emplea en el método llamado Bayer y después combina la electrolisis. El cobre. Los minerales más utilizados para la obtención del cobre son sulfuro de cobre, especialmente la calporita. También existen minerales de óxido de cobre, destacando la malaquita y la culpirita. El zinc. Principalmente se extrae de la blenda o estaferita y también de la mamatitita. La producción del zinc comienza con la extracción del mineral, que se puede realizarse tanto a cielo abierto como en yacimientos subterráneos. Concentración. En general los metales no ferrosos son blandos y tienen poca resistencia mecánica para mejorar sus propiedades. Por esto se alean con otros metales. Los metales no ferrosos ordenados de mayor a menor son cobre, aluminio, estaño, plomo, zinc, níquel, cromo, titanio y magnesio. Respecto a la fusión tenemos que los metales no ferrosos necesitan ser fundidos en algunos casos. En cuanto a las técnicas empleadas al principio de la fundición de metales no ferrosos es igual a su contraparte ferrera, con la diferencia de que algunas técnicas de llenado de molde especializan, como la inyección a presión, que asegura la obtención de una pieza con proporciones mucho más precisas y de superficies con mejor acabado. La afinación. Se puede utilizar diversos procesos mediante las diferentes maneras para obtener el metal en su mejor forma. Por ejemplo, el aluminio por medio de dos procedimientos: la clorinación y la afinación electrónica. La clorinación, por este método se insulfa cloro en la masa de aluminio fundido a temperatura entre 750 y 770 grados centígrados durante 10 o 15 minutos. La afinación electrónica, para afinar el aluminio por el método electrónico, las barras de aluminio impuro se colocan como ánodos en un baño y sales de cloro y flúor, y se descarga la pureza muy elevada en cátodos hechos de aluminio puro. La aleación. Mezclado de diferentes metales puros, por ejemplo, puede ser el cobre. Respecto a las aleaciones de cobre tenemos aleaciones endurecidas por solución sólida, aleaciones que se pueden endurecer por envejecimiento, transformaciones de fase y aleaciones de cobre por plomo. Las aleaciones endurecidas por solución sólida. Varias aleaciones con base de cobre contienen grandes cantidades de elementos de aleación, pero siguen siendo una sola fase. Aleaciones que se producen por envejecimiento. Varias aleaciones con base al cobre presentan una respuesta de endurecimiento por envejecimiento, incluyendo el zirconio de cobre, cromo de cobre y berilio de cobre. Transformaciones de fase. Los bronces de aluminio, que contienen más de 9% de Al, pueden formar la fase beta al calentarse. Y la aleación de cobre y plomo, prácticamente cualquiera de las aleaciones forjadas puede tener hasta 4.5 de Pb
El plomo mejora las características del maquinado, sin embargo, tiene un importante impacto ambiental. Propiedades. Con base a las propiedades tenemos que en general los metales no ferrosos son blandos y tienen poca resistencia mecánica. Para mejorar sus propiedades se alinean con otros metales. Los metales no ferrosos son ordenados de mayor a menor. Respecto a la utilización, está el aluminio, el estaño, el plomo, el zinc, el níquel, el cromo, el titanio y el magnesio, entre otros. Para las propiedades de estas aleaciones no ferrosas depende la mayoría de su base metálica. Cabe aclarar que todos los metales y aleaciones se utilizan para la industria, aproximadamente el 20% de estos corresponde a los metales no ferrosos. Bueno, a continuación les hablaré sobre el aluminio y todo lo relacionado con este metal. Bueno, primero que todo hablaré sobre las propiedades, pero más que todo propiedades generales que tiene este metal. Y es que se le puede dar forma con toda facilidad, tiene alta conductividad térmica y eléctrica. Además, no muestra transición dúctil quebradizo a bajas temperaturas, lo cual podemos decir que es resistente. También debido a su baja temperatura de fusión, el aluminio no opera bien a altas temperaturas y sobre todo responde muy bien a mecanismos de endurecimiento. Bueno, otras propiedades o características un poco más específicas de este metal, como son densidad, punto de fusión, resistencia a la tracción y alargamiento, pues se sabe más bien que su densidad es de 2,7 kilogramos sobre decímetro cúbico. Su punto de fusión es equivalente a 660 grados centígrados. Su resistencia a la tracción es de 10 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Pero ojo, hay una observación: si está laminado o forjado, su resistencia se puede incrementar hasta 20 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y otra propiedad es que su alargamiento es de un 50%. Bueno, en cuanto a la producción de este metal, hablaré sobre un método de producción, el cual es el método electrolítico. Esta producción de aluminio se da a partir de la alúmina consistente en la descomposición o electrólisis del aluminio en un baño de criolita fundida. La criolita, que actúa como disolvente de la alúmina, rebaja su temperatura de fusión a aproximadamente 2000 grados centígrados. Este proceso se realiza en celdas electrolíticas. Antes de comenzar el proceso, se agrega al fondo de la celda una capa fina de coque desmenuzado. Se bajan los electrodos hasta tocar el coque y se conecta la corriente. Luego, cuando el carbón comprimido se calienta al rojo, se introduce la criolita y después de su fusión se carga la alúmina en una proporción no mayor del 15% de la criolita cargada. Una vez conseguida la proporción, se fija la temperatura en límites de 950 a 1000 grados centígrados. En la medida en que se descompone la alúmina, luego el aluminio reducido se acumula en el fondo de la celda y se carga nueva alúmina conforme para que se vaya descomponiendo. Luego que se hace este proceso, las celdas se acoplan en series de 80 a 100. Luego el voltaje en los bornes de la celda es de alrededor de 5 a 10 voltios, con una corriente cerca de 10.000 amperios. Luego la descarga del aluminio se realiza después de 50 a 100 horas. Bueno, ahora les hablaré sobre las aleaciones del aluminio. Se conoce que el aluminio es el tercer elemento más abundante en la naturaleza después del oxígeno y el silicio, pero hasta finales del siglo XIX era caro y difícil de producir. ¿Cómo se clasifica? Las aleaciones del aluminio pueden dividirse en dos grupos principales: aleaciones forjadas y aleaciones fundidas, que son categorías que dependen de su método de fabricación. Las aleaciones forjadas, que reciben su forma por definición plástica,
tienen composiciones y microestructuras considerablemente diferentes de las aleaciones fundidas, lo cual refleja las distintas necesidades del proceso de manufactura. Dentro de cada grupo principal es posible dividir las aleaciones en dos subgrupos: aleaciones que pueden recibir tratamiento térmico y las que no pueden ser sometidas a él. Bueno, las aleaciones forjadas. De estas se puede decir que no todas pueden endurecer por envejecimiento. Hay algunas que son de una sola fase, excepto por la presencia de pequeñas cantidades de inclusiones o compuestos intermetálicos. Sus propiedades son controladas por endurecimiento por deformación, endurecimiento por solución sólida y control del tamaño de granos. Debido a que las solubilidades de los elementos de aleación en aluminio son pequeñas a temperatura ambiente, es limitado el grado de endurecimiento por solución sólida. Las aleaciones en específicas como las 5XXX contienen dos fases a temperatura ambiente, es decir, una solución sólida de magnesio en aluminio, un compuesto intermetálico duro y frágil. Con respecto a las aleaciones fundidas, se puede decir que hay algunas de las más comunes que contienen suficiente silicio para provocar la reacción eutéptica, lo que brinda a las aleaciones bajos puntos de fusión, buena fluidez y facilidad de moldeo. La fluidez es la capacidad del metal líquido para fluir por un molde sin solidificarse prematuramente, y la facilidad de moldeo se refiere a la facilidad con la que la aleación puede convertirse en una buena pieza fundida. Las propiedades de las aleaciones de aluminio-silicio están controladas por endurecimiento por solución sólida de la matriz de aluminio, endurecimiento por dispersión y solidificación, que controla el tamaño primario del grano, así como la naturaleza del microconstituyente eutéptico. Bueno, con lo referente a la obtención del aluminio, pues nos basamos en lo siguiente, y es: el aluminato de sodio obtenido se disuelve en agua y los óxidos de hierro, calcio y titanio forman un sedimento sólido insoluble. Más adelante, la solución acuosa filtrada del aluminato sódico se lleva a recipientes con agitadores. Por último, el sedimento filtrado y lavado se envía a los hornos, donde a 1300 grados centígrados se transforma en óxido deshidratado de aluminio. Bueno, siguiendo el anterior proceso, se continúa triturando y moliendo el mineral hasta reducirlo a polvo. Luego ese polvo se mezcla con sosa cáustica, cal y agua caliente. La sosa disuelve la bauxita, separándose los residuos en el decantador. El material útil se llama alúmina, al cual debe eliminarse todo el agua que posea y refrigerarse. Para obtener el aluminio, se disuelve la alúmina en una sustancia llamada criolita a una temperatura de 1000 grados centígrados y luego se somete a un proceso de electrólisis que descompone el material en aluminio. El cobre tiene una densidad de 8,90, un punto de fusión de 1083 grados centígrados, una resistibilidad de 0,017, una resistencia a la tracción de 18 y un alargamiento de 20%. ¿Qué es el cobre? Bueno, el cobre es el elemento número 29 en la tabla periódica y es metal de transición. Tiene número atómico de 29 y un peso atómico de 63,55 amos, que son unidades de masa atómica. El cobre es más suave que el hierro, pero más duro que el zinc. El cobre puede pulirse hasta obtener un acabado brillante. El cobre fue uno de los primeros metales extraídos y utilizados por los humanos. Ha hecho contribuciones vitales para sostener y mejorar la sociedad desde los albores de la civilización. El cobre se usó por primera vez en monedas y ornamentos, comenzando alrededor de 8000 a.C. y alrededor de 5500 a.C. Las herramientas de cobre ayudaron a la civilización a emerger de la edad de piedra. Las propiedades del cobre.
Bueno, el cobre es un metal manipulable en caliente y en frío, y con gran resistencia a la corrosión y a la oxidación, de un color atractivo, por lo que también ha sido usado como pieza en joyería. Además, puede poseer una alta conductividad térmica y eléctrica, ideal para la transmisión de comunicaciones. No es magnético y es completamente reciclable. También es muy dúctil y maleable. Permite transformarlo en cables de cualquier diámetro, a partir de 0,025 milímetros. Su punto de fusión muy elevado y tiene una capacidad de alargamiento de un 20%. Esas propiedades son transmitidas en su mayoría a las aleaciones que utilizan cobre. Las dos más importantes conocidas desde la antigüedad son el bronce, un metal de gran dureza que resulta de combinaciones con estaño, y el latón de cobre con zinc, fácil de manipular y resistente a la corrosión. Presenta un color rojizo brillante, excepto en aleaciones con otros metales. Al ser expuesto al aire se muestra rojo salmón, hasta que se forma una capa de óxido de color violáceo. Finalmente puede ennegrecerse a medida que se forma óxido cúprico. Cuando se expone durante mucho tiempo a la humanidad, forma una capa impermeable de carbono cúprico de color verdoso, que es sumamente tóxico. También forma una patina llamada cardenillo o verdín. Es una mezcla de acetatos de cobre que usualmente cubre las estatuas y sumamente venenosa. A pesar de ser oligoelemento necesario para la vida, la ingesta excesiva de cobre también puede conducir daños internos y la muerte. Bueno, el proceso de obtención del cobre está por vía seca y vía húmeda. Bueno, la vía seca se emplea solamente cuando el contenido de cobre supera el 10%. Consta de las siguientes fases. Bueno, primero se tritura el mineral, se criba y se muele hasta reducirlo a polvo. El segundo se introduce en un recipiente con agua abundante, donde se agita para eliminar la ganga que flota. Tercero, la mena que queda se lleva a un horno de pisos, donde se oxida para eliminar el hierro presente. De este modo se separa el cobre del hierro. Cuarto, a continuación se introduce el mineral de cobre en un horno donde se funde. Luego se añade sílice y cal, que reaccionan con el azufre y restos de hierro, formando la escoria que flota y se elimina. El cobre líquido que se encuentra debajo se denomina cobre bruto, cuya pureza es del 40%. Por último, para obtener un cobre de alta pureza, se somete el líquido a un proceso electrolítico y el cobre tendrá una pureza del 99,9%. Vía húmeda. Se emplea cuando el contenido de cobre es más bajo, inferior al 10%. Primero se tritura todo el mineral y se le añade ácido sulfúrico. Luego, a través de un proceso de electrólisis, se recupera el cobre. Además del proceso de electrólisis, se encuentra la pureza de cobre. Segundo, para eliminar las impurezas del cobre tras haber sido obtenido bien por vía seca o vía húmeda, hay dos fases de térmica y electrolítica. Tercero, en la fase térmica el cobre bruto se introduce en hornos especiales de afinación, en los que se reduce el óxido de cobre residual mediante gas natural.
El cobre que sale del convertidor se vierte en moldes especiales para obtener las planchas que luego serán utilizadas como anodo en la cuba electrolítica. Cuarta, en la fase electrolítica se produce el afino final. El anodo procede de los moldes de la fase anterior, mientras que el cátodo está formado por finas planchas de cobre puro. Al pasar la corriente, el cobre bruto se disuelve y va colocándose sobre las planchas del cátodo. En todo el fondo de la cuba se depositan unos barros electrolíticos que contienen pequeñas cantidades de otros metales, como oro y plata, y pueden ser recuperados. Quinto, de este modo se consigue cobre electrolítico con una pureza superior del 99,85%. Por último, le voy a hablar de las aleaciones del cobre. Bueno, las aleaciones del cobre, primero está el bronce, que es una de cobre con estaño. El cobre se supone un 75 y entre 80%. Actualmente el cobre se emplea en aleaciones conductoras de calor, en baterías eléctricas y fabricación de llaves, etc. Tenemos de segundo latones, que es una aleación de cobre con zinc. El latón es más duro que el cobre, es resistente a la oxidación, a las condiciones salinas y es dúctil, por lo que puede forjarse en planchas finas. Tercero tenemos al níquel, es una aleación de cobre con níquel. Se emplea principalmente en intercambiadores de calor. La aleación de cobre, níquel y zinc, que le llaman alpaca, tiene una buena resistencia a la corrosión y buenas cualidades mecánicas. También tenemos de cuarto el aluminio, que es una aleación de cobre con aluminio. Se originan los llamados de bronce de aluminio con al menos un 10% de aluminio. Se fabricaba en China en el siglo II y es muy apreciado en trabajos artísticos. Quinto, tenemos al berilio, que es una aleación de cobre con berilio. El cobre al berilio tiene importantes propiedades mecánicas y se emplea en la fabricación de muelles de toda clase. El zinc es un elemento químico de número atómico 30, cuya masa atómica es de 65.37 y se simboliza como ZN. Es un metal de los grupos de los elementos de transición, de color blanco azulado, de brillo intenso y de estructura luminosa. Este es muy frágil y oxidable con la humedad, que no existe libre en la naturaleza, sino que se encuentra como óxido de zinc. Se usa como capa protectora o galvanizador para el hierro y el acero, como componente de distintas aleaciones, en especial el latón, en las placas de las pilas eléctricas, entre otras. Como podemos ver en la diapositiva, la densidad del zinc es 7.14 kilogramos por decímetros al cubo. El punto de fusión es de 419 grados centígrados. La resistividad es de 0.057 ohm por milímetros al cubo por metros. La resistencia a la tracción en piezas moldeadas es de 3 kilogramos por milímetros al cubo, en piezas forjadas es de 20 kilogramos por milímetros al cubo y el alargamiento es del 20%. Ahora veremos las propiedades de este. Es clasificado muchas veces como metal de transición, aunque no lo sea, ya que presenta el conjunto orbital completo. También tiene cierto parecido al magnesio y al cadmio. Y la aplicación más importante es el galvanizado de acero. En presencia de humedad se forma una capa superficial de óxido o carbonato básico que aísla al metal y lo protege de la corrosión. No se puede endurecer por acritud y presenta el fenómeno de fluencia a temperatura de ambiente.
Aleaciones del zinc. Como podemos ver en la tabla, vemos en primer lugar al latón dorado. Este es el tipo más suave de latón disponibles. Este tiene el 5% de zinc. Y este es utilizado típicamente para componentes de municiones, la imitación de oro y joyerías. Bronce comercial. Este contiene el 10% de zinc. Se utiliza en tornillos y alambres, bisutería, embutidos, forjados, entre otros. Proseguimos con los latones rojos. Entre ellos se encuentra el usado en joyería por su parecido con el oro. Además del bronce comercial, con un 10% de zinc, muy utilizado como imitación del bronce. El semirrojo tiene un 15% de zinc y se emplea para los radiadores de coches. El latón bajo, con algo menos de un 20% de zinc, da forma a tubos flexibles. Latones amarillos. El porcentaje de zinc está entre el 25 y el 35%. Son el latón para los muelles, resortes y el de las cartucherías y municiones. El metal must es una aleación de cobre y zinc con trazas de hierro, aproximadamente del 40% de zinc. Este es usado en la arquitectura y en la industria naviera. A continuación hablaremos sobre los usos de los metales no ferrosos. El aluminio es el metal no ferroso de mayor utilización, ya que es liviano y bastante resistente a la corrosión por agua y agentes químicos. Por tal razón, es usado en la fabricación de puertas, ventanas, molduras, bloques de motor, paneles de carrocería, envases para alimentos y cerraduras, entre otros. También el aluminio es utilizado en aplicaciones eléctricas, en donde los cables y alambres de aluminio son elementos principales. Dentro del hogar lo encontramos en algunos utensilios de cocina, aires acondicionados, papel para envolver alimentos, refrigeradores y congeladores. El cobre se utiliza para tuberías de suministro de agua. Este metal también se utiliza en refrigeradores, sistemas de aire acondicionado, los disipadores de calor, el magnetrón, que es la parte fundamental del horno microondas. Se utiliza en los tubos de vacío, los tubos de rayos catódicos, en algunos fungicidas, y los suplementos nutricionales contienen partículas de cobre. Como es un buen conductor eléctrico, se utiliza en el hilo de cobre, electroimanes, interruptores eléctricos. Como es un material resistente al óxido, se utiliza para hacer recipientes que contengan agua. Algunas estructuras y estatuas están hechas en cobre. El cobre se combina a veces con el níquel para hacer un material resistente a la corrosión utilizado en la construcción naval. El cobre se utiliza en la fabricación de pararrayos. El sulfato de cobre se usa para eliminar el moho. El cobre se utiliza a menudo para colorar el vidrio. Es también un componente del esmalte cerámico. Muchos de los instrumentos musicales, en particular los instrumentos de bronce, están hechos en cobre. Con respecto al zinc, se utiliza en el galvanizado de hierro para protegerlo de la corrosión. En la producción de latón, aliado con otros metales, así se fabrican recipientes, piezas de relojería, etc. También en planchas de zinc para tejados y otros usos del sector construcción. Producción de baterías para computadores, misiles, cápsulas espaciales. Empleado en polvo para la fabricación de pintura y esmaltes. Como aditivo en la metalurgia de metales preciosos y para eliminar la plata del plomo. Como insumo farmacéutico, suplemento dietético y otros usos medicinales.